Buenas noches, nosotros somos el grupo número 2 de ecuaciones diferenciales de la Universidad UTE. Los integrantes son Joel Almeida, Juan Carlos Álvarez, Daniel Hinojosa, Pedro Guerrero, Marcelo Farinango. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los modelos matemáticos. La definición de un modelo matemático es esta. Con frecuencia es necesario describir en términos matemáticos el comportamiento de algunos sistemas o fenómenos en nuestra vida cotidiana, es decir, en la vida real. Estos pueden ser físicos, sociológicos o hasta económicos. Y a esta descripción matemática de un sistema de fenómeno se le llama modelo matemático. Otra definición que podemos dar es que es una representación simplificada a través de ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas de un fenómeno o de la relación entre dos o más variables. El, obje- el objetivo del modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en el futuro. Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando variables dependientes e independientes y estableciendo hipótesis lo suficientemente simples para tratarse de manera matemática. Por ejemplo, podemos desear entender los mecanismos de cierto ecosistema al estudiar el crecimiento de la población animal en el sistema. También en el tamaño de la población podemos utilizar modelos matemáticos para saber cuántas personas habitan en una ciudad o en el país. La demanda de un producto, aquí se utilizan los modelos matemáticos para saber si algún producto tiene días altos o bajos en el mercado que se encuentra. Y la rapidez de la caída de un objeto, aquí se utilizan los modelos matemáticos para tomar en cuenta en cuánto tiempo cae el objeto al suelo. Ahora, en la formulación de los modelos matemáticos, primero nosotros con frecuencia deseamos describir en términos matemáticos el comportamiento de algunos sistemas o fenómenos de nuestra vida cotidiana, es decir, en la vida real, y estos pueden ser físicos, sociológicos o también pueden ser económicos. Bueno, y para poder formularlos tenemos dos pasos muy importantes, el cual son la identificación de las variables que ocasionan el cambio del sistema, donde nosotros elegimos si incorporar todas las variables en el modelo desde el comienzo. Ahora vamos en el segundo paso, que es muy importante, el cual es la hipótesis, donde se establece un conjunto de suposiciones razonables o hipótesis, donde esto es acerca de sistemas que estamos tratando de describir, donde las hipótesis que estamos planteando también incluyen todas las leyes empíricas que pueden aplicar en el sistema que nosotros hemos elegido para describir, como previamente lo dijo mi compañero. En los tipos de modelos matemáticos encontramos los empíricos, los deterministas, los estáticos y los distribuidos. A continuación voy a hablar sobre los modelos empíricos y estos se utilizan modelos de regresión para establecer cuál es la relación entre las variables de entrada y los parámetros y las variables de salida. En el modelo determinístico es un prototipo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, sin tomar a consideración la existencia del azar o incertidumbre. Bueno, ahora vamos a los tipos de modelos estáticos. Estos modelos se refieren a la forma que trata el tiempo. Los modelos estáticos nos dan un resultado agregado para todo el periodo de tiempo considerado, donde los modelos dinámicos devuelven a series temporales de las variables consideradas a lo largo del periodo del estudio de este modelo. Ahora vamos a hablar de los distribuidos. Estos en el primer caso toman todo el área de estudio, se considera de una forma, este área de estudio se considera de una forma conjunta, por ejemplo, una cuenca hidrográfica. A continuación vamos a ver varios ejemplos. Bueno, aquí podemos ver el modelo empírico, un ejemplo de un modelo empírico donde podemos ver cómo sus variantes de entrada y salida se van conectando entre sí. Acá podemos ver otro tipo de modelo matemático.
Y acá vemos el modelo previamente dicho de la cuenca hidrográfica. El modelo matemático puede ser una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciables. ¿Qué quiero decir con esto? Que puesto que con frecuencia la hipótesis se acerca a un sistema, implica una relación de cambio, por así decirlo, de una o más variables, según el enunciado matemático de todas estas hipótesis, donde la hipótesis puede ser una o más ecuaciones que contengan derivadas. En otras palabras, lo que queremos decir es que el modelo matemático puede ser una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales. Cuando ya se ha formulado un modelo matemático, ya sea una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, nos enfrentamos a un problema, el cual no es fácil de resolverlo. Si podemos resolverlo, entonces a este le consideramos que el modelo es razonable si su solución consiste con los datos experimentales o con los hechos conocidos acerca del comportamiento del sistema. Y si las predicciones que se obtienen son deficientes, podemos aumentar el nivel de resolución del modelo o hacer una hipótesis alternativa acerca de los mecanismos del cambio del sistema. Entonces se repiten los pasos del proceso del modelado como se muestra en el diagrama siguiente. Como podemos ver en la hipótesis, expresa la hipótesis en términos de ecuaciones diferenciales. En la formulación matemática se resuelven las ecuaciones diferenciales. Al obtener las soluciones, se presentan las predicciones del modelo, por ejemplo, en forma gráfica, y finalmente al comprobar las predicciones del modelo con hechos conocidos y si este es necesario modificar la hipótesis o aumentar la resolución del modelo. Bueno, por último, el modelo matemático de un sistema físico induciría la variable tiempo, ya que es una solución del modelo que expresa el sistema, donde los valores de las variables dependientes o variables, como queramos llamarlas, para los valores adecuados de t, que es el tiempo, describen el sistema en el pasado, presente y futuro. Pues bueno, vamos a empezar con la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Antes que nada vamos a empezar con un ejemplo para entender de qué se trata este tema. Como ejemplo tenemos una taza de café que en primera instancia, en el minuto cero, tenemos una temperatura de 80 grados y como va transcurriendo el tiempo, esta temperatura va a reducir, teniendo 40 grados a los 10 minutos, 27 grados a los 20 minutos y 23 grados a los 30 minutos. Como podemos ver, la temperatura no es linealmente, sino que eh, al principio empieza a bajar con mayor velocidad y cada vez se acerca más al ambiente. Una vez visto esto, vamos a definirlo, de qué se trata esta ley. Como definición formal tenemos que la razón de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de su temperatura y la del ambiente. Bueno, vamos a tener los elementos que es la temperatura de un objeto expresado con T mayúscula. Tenemos también la temperatura del ambiente que va a estar expresada con T mayúscula y una A. También tenemos la razón de cambio de temperatura, que va a ser la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Y bueno, vamos a pasar vamos a pasar una definición formal, vamos a expresarlo en términos matemáticos. Como podemos ver, la razón de cambio, que es la derivada, la tenemos expresada aquí. Y al otro lado de la igualdad tenemos la diferencia, que es la resta de la temperatura con respecto al tiempo menos la temperatura del ambiente. Pero esa temperatura depende de algunos factores. Entonces deberá tener una constante y la hemos expresado aquí.
Consiguiente a ello tenemos lo que vamos a hacer es quitar estas dependencias de t. Vamos a poner implícitamente para que la ecuación sea un poco más fácil de resolver. Vamos a cambiar la notación de la derivada de t ahora como una división, que es la de t mayúscula sobre la derivada de la temperatura. Y eso va a ser igual a una constante por t menos ta. Después de esto vamos a despejar todas las partes que tengan la temperatura y al otro lado vamos a dejar al tiempo. Como resultado nos queda que dt mayúscula sobre temperatura menos temperatura ambiente es igual a la constante por la derivada del tiempo. Y pues bueno, ya el paso que resta es integrar. Aplicando las reglas de integración tenemos que el logaritmo de la temperatura menos la temperatura del ambiente es igual a la constante del tiempo más constante 1. Ahora ese logaritmo vamos a pasar al otro lado. Y como ya sabemos, el logaritmo pasa al otro lado en forma de exponencial. Y todo lo que está a la derecha va a ser el exponente de e. Entonces nos queda que la temperatura menos la temperatura del ambiente es igual al exponencial de la constante por el tiempo más la constante 1. Y ahora tenemos que aplicar propiedades de exponenciales. Es decir, que el exponencial de una suma también se puede dividir como el exponencial de un producto. Y acá abajo ya lo vamos a dividir. Entonces nos queda que la temperatura menos temperatura ambiente es igual al exponencial de la constante por el tiempo por la exponencial de la constante 1. Pero esa constante 1, por E, la podemos poner como C. Entonces nos queda la siguiente ecuación, que es temperatura menos temperatura del ambiente es igual al exponencial por la constante de temperatura y por C. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar y dejar todo en función de t. Y así es como nos queda la siguiente ecuación. Ahora, aplicando al ejemplo del café que le había mencionado al inicio, vamos a tener que reemplazar datos. Pero para ello vamos a escoger un tiempo. En este caso vamos a escoger el tiempo de 0 minutos. Ya, la temperatura en el tiempo 0 es igual a la temperatura ambiente y ya tenemos la temperatura ambiente acá arriba, entonces vamos a reemplazarlo, que es 20 más la constante de E es elevado a la 0. Y esto tiene que ser igual a 80, los 80 grados Celsius de acá. Pero como sabemos, un exponencial elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, lo que vamos a tener es que 20 más la constante es igual a 80. Despejándose, vamos a tener que la constante vale 60. Ahora que ya tenemos el valor de la constante, vamos a sacar otro valor. Vamos a reemplazar ahora el siguiente término. Tenemos que la temperatura en el tiempo 10 es igual a 20 más la constante, pero la constante teníamos que valía 60. Entonces, más 60 por el exponencial por la constante y por el tiempo. El tiempo vale 10. Y todo esto tiene que ser igual a 40, que son los 40 grados Celsius de acá. Y todo esto ahora lo que vamos a hacer es despejar la ecuación, con lo que nos queda que 60 por exponencial elevado a la 10 por una constante es igual a 40 menos 20. Ahora vamos a despejar con propiedades del exponencial. El exponencial va a pasar como logaritmo y vamos a tener que la constante es igual a 1/10 por el logaritmo de 20 sobre 60. Y este resultado nos va a quedar a menos 0,10986. Ahora, todos estos datos ya podemos pasarlo a la ecuación que habíamos resuelto anteriormente. Con lo que nos queda que la
temperatura en función del tiempo es igual a 20 más 60 por exponencial menos 0.10986 y por el tiempo. Con esta función. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el tema de cables suspendidos, expuesto por Joel Almeida y Pedro Guerrero. ¿Cuál es el objetivo de los cables suspendidos y qué relación tienen con las ecuaciones diferenciales de primer orden? El objetivo es construir un modelo matemático que describa la forma que tiene el cable a través de una función. Bueno, para el cual tenemos que tener diferentes aspectos que tomar en cuenta, como son las tres fuerzas que actúan, la tensión 1 y tensión 2 en el cable, que son tangentes al cable en P1 y P2 respectivamente, como podemos ver en el gráfico de la izquierda. Después tenemos W, que es la carga total vertical entre los puntos P1 y P2, que corresponde al peso del cable. Posterior sean las tensiones como T1, T2 y W, tienen que ser dichas con valores positivos, por eso se denotan con valores absolutos. Denoten las magnitudes de estos vectores. Ahora las tensiones T2 se componen esos componentes tanto horizontales como verticales para cantidades escalares, por lo cual T2 coseno de ángulo y T2 seno del ángulo, que debido al equilibrio estático podemos escribir que T1 va a ser igual a T2 por el coseno del ángulo y W igual a T2 por el seno del ángulo. Al dividir la última ecuación entre la primera, eliminamos T2 y obtenemos que tangente del ángulo es igual a W sobre T1, pero puesto que delta y sobre delta x es igual a tangente del ángulo, llegamos a la conclusión que delta y sobre delta x es igual a w sobre t1. Y dicha ecuación diferencial es la que nos permite modelar las diferentes formas de un cable suspendido. Bien, a continuación vamos a explicar un ejemplo de aplicación de cómo se usaría esta ecuación del modelamiento para un alambre suspendido. En el ejemplo nos dice que un cable flexible de peso despreciable soporta un puente uniforme, como se muestra en la figura de abajo. Las dimensiones son, desde el punto A al punto B existe una separación de 200 pies y los soportes se encuentran a una altura de 60 pies. Adicional a eso, el punto medio de nuestro alambre está a una altura de 40 pies. Adicional a eso nos dicen que las coordenadas del punto P van a estar en 0,40. Como el peso del cable es constante, en este caso la ecuación sería justamente la que definimos, la ecuación diferenciable, y lo único que hacemos aquí es aplicar la operación inversa a la derivada, que sería la integración, con el fin de encontrar los valores de las constantes. Nuestra primera integración nos permite encontrar una ecuación lineal, es por ello que necesariamente volvemos a hacer otra integración con el fin de despejar nuestra ecuación diferenciable de segundo grado, donde encontramos nuestro valor de nuestra segunda constante, que sería en este caso, para este ejemplo, igual a 40. Con eso llegamos ya a modelar nuestra ecuación diferenciable que queda en función de Q y de nuestra tensión 1. Adicional a eso, para que sea un poco más visible y se entienda de mejor manera, usamos la herramienta de Octave para copiar nuestra ecuación que modela nuestro alambre, y podemos ver que efectivamente el punto medio, el punto P, pasa por el punto 0 y 40. Estas son las bibliografías usadas en investigación para la realización del video. Muchas gracias por la atención.